Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Justamente ya en este espacio nos acompaña el ingeniero Óscar Ayerbe, presidente de la Asociación de Víctimas 30S, y también el señor Eduardo Mullo, ex policía sentenciado, que hoy pues ha recibido una gran noticia, él y toda su familia. Pues el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró la inocencia de él y de otros policías procesados por el caso 30S. Realmente muchísimas gracias por permitirnos en este momento en el que ustedes pues deberían estar con sus familiares pues festejando este triunfo que lo han tratado pues por muchos medios judiciales de lograrlo y que hoy pues se hace realidad. Vamos a empezar con el ingeniero Óscar Ayerbe, el presidente de la Asociación de Víctimas 30S, justamente para conocer un poco cómo se da la creación de esta Asociación de Víctimas 30S, que hoy pues de alguna forma ha logrado con éxito que sean declarados inocentes los 4 policías que pues la Corte Nacional de Justicia pues a través del recurso de revisión ha manifestado que son inocentes. Ingeniero Ayerbe, buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenido, y también al señor Eduardo Mullo. Primero quisiera expresar nuestra absoluta alegría. Este es un caso extraordinariamente emblemático. Todos los que fueron acusados en el 30S, los 717 casos que consten en el informe enviado por la Asociación Víctimas 30S a la Fiscalía General del Estado y que buscó que se investigue a jueces y fiscales que condenaron inocentes, el caso más importante, el que directamente involucraba como víctima a Rafael Correa, era el de intento de magnicidio, de tal manera que la Asociación Víctimas 30S surge y nace el 15 de marzo de 2018, cuando el 23 de febrero de ese año, Carlos Polit, Contralor General del Estado, ex Contralor, le dice al mundo entero que existe un documento secreto reservado de la Contraloría General del Estado, este documento, y que declara paladinamente que todo era una farsa, que en este documento, que tiene responsabilidad penal para funcionarios de la CNAIN, es decir, la agencia de inteligencia de Rafael Correa y de la Comisión 30S presidida por Carlos Vaca, había adulterado documentos, videos, fotografías, comprado testigos falsos, manipulado peritajes para condenar inocentes. De tal manera que este documento fue vital. Nosotros, cuando yo tuve el documento en mis manos, inmediatamente, en virtud de la categoría de reservada y secreta, presenté ante el notario séptimo del Cantón Quito, lo notarizamos y sacamos copias certificadas que nos ha servido durante todo este proceso de enfrentamiento para encontrar justicia con jueces en todos los andariveles. Les hemos entregado esto en cada uno de los expedientes para que conozcan en detalle los verdaderos hechos de la manipulación de la justicia, cómo Rafael Correa y sus adláteres manejaron estos procesos. Hablamos ingeniero Ayerbe, de manipulación de prueba. Justamente el recurso de revisión lo que verifica aquí es una prueba nueva que evidencia de alguna forma que las anteriores pruebas no eran pruebas verdaderas, por así decirlo, para que nuestra audiencia lo entienda. Efectivamente, Eduardo va a viva voz contarnos algunas de las interioridades cuando ellos fueron juzgados y todo fue manejado de tal manera que jueces y fiscales, obedeciendo órdenes expresas de la estructura del poder político del Estado, de Rafael Correa, Gustavo Yalqui y otros, determinó su condena, de tal manera que el día de hoy, al escuchar la sentencia y el relato de la misma, determinada por el juez ponente Javier Guillén, que conjuntamente con el doctor
Walter Macías y Luis Rivera dictaminaron la inocencia de todos los inculpados en este caso, determinó sin ninguna duda que los peritajes presentados tanto de balística como el que presentó el peritaje que determinó que era imposible que ubicados los actores, según la fiscalía, en los distintos sitios del supuesto lugar de los hechos, ninguno de ellos tenía ninguna posibilidad de matar a Correa, que no estuvieron armados y que definitivamente las pericias y las pruebas presentadas fueron tan contundentes que los jueces no tuvieron ninguna otra alternativa sino ratificar la inocencia, más aún cuando uno de ellos, Jesús Quetacama, ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos, estuvo a 20 kilómetros en Ponciano, de un recinto policial, y fue condenado con una fotografía que dizque se le parecía. Ok, ingeniero Ayerbe. Bueno, es también importante escuchar ahora a el señor Eduardo Mullo, quien ha sido declarado inocente a través del recurso de revisión que fue presentado en la Corte Nacional y que de alguna manera pues ratifica también la lucha que han venido ustedes pues batallando durante estos años. Yo quiero preguntarle a usted, sé que es muy complicado y difícil también ponerse en sus zapatos, pero este proceso, ¿cómo ha sido para usted y su familia? Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la apertura que me dan para dirigirme y poder contar la realidad de lo que pasó. Bueno, este proceso fue tan doloroso, tan triste desde el 2010 hasta el 2021, ya que injustamente nos sentenciaron a 12 años a 6 compañeros. Acabaron realmente con nuestras vidas, con nuestras profesiones, con nuestras metas propuestas, y lo más doloroso es que afectó dentro de la salud personalmente, también de mi madre. Hubo separaciones, hubo la separación de mi hogar, igual de mis hijos. Entonces este proceso que fue confabulado entre fiscalía y jueces en el tiempo de Rafael Correa, y sabiendo ellos que éramos inocentes, no les importó, y lo único que hicieron es coger como chivos expiatorios y obviamente llegar a lo que ellos querían, llegar a la sentencia, y obviamente con esto victimizar a Rafael Correa y decir que hubo un intento de magnicidio y un golpe de Estado. Señor Mullo, ¿usted dónde se encontraba ese 30 de septiembre de 2010? ¿Por qué razones lo acusaron y le declararon culpable en su momento? Yo aparezco en una fotografía en la avenida Occidental, en el puente específicamente. ¿Por qué llego a ese lugar? Porque en ese día yo laboré normalmente en la Policía Judicial de Pichincha, y a las 6 de la tarde me retiro del lugar de mi trabajo y tengo una llamada de mi ex esposa, que ella trabajaba en el Hospital Metropolitano, y ella me menciona que tiene que entrar a su turno a las 19 horas, por lo que me dice está difícil el ingreso y obviamente tengo que llegar porque si no va a haber un descuento en mi sueldo. Entonces le digo, espérame, yo ya avanzo para ver cómo te ayudo o cómo llegas, y si no nos vamos a nuestro domicilio. Obviamente al rato de llegar al lugar, mi esposa ya había bajado, conversé con ella, se quedó en el Hospital Metropolitano trabajando, presentamos el certificado de ese día que le tocó laborar, y obviamente me dirigí hacia el Occidental para tomar un bus que me lleve a mi domicilio. Mi domicilio estaba ubicado en el sector de San Carlos, pero obviamente en ese instante había ya mucha gente, de civiles, con el uniforme de la policía, y en ese instante comienza la gente a decir, ya llegan los militares, y se comienza a escuchar disparos, se comienza a escuchar detonaciones, y obviamente en ese momento, por salvaguardar mi vida, obviamente yo también me muevo con el grupo, y ahí es donde me han hecho una toma fotográfica, y con esa fotografía es que me llegan a sentenciar a 12 años de prisión. Entonces, obviamente, era injusto que por una fotografía y que posterior,
con peritajes que el gobierno mismo contrató, pagó, hablemos de Mario Grillo, que era el perito estrella extranjero, pero en sus conclusiones finales, para no alargar mucho, él menciona que Eduardo Mullo está en una actitud pasiva, contemplativa, de observador. Le pregunta a mi abogado que si estoy con el uniforme de la Policía Nacional, no. Que si estoy con un arma de fuego, no. Que si estoy incitando a la gente, no. Que si existen audios, no. Que estoy agrediendo física o verbalmente a una persona, no. Entonces, obviamente, esas conclusiones del peritaje era para que en su momento de la audiencia se me dé mi inocencia. Señor Mullo. Por eso le digo que la fotografía, por una fotografía, 12 años de prisión. Usted ha luchado por muchos años para lograr esta sentencia que hoy pues lo declara inocente. ¿Qué pruebas, qué argumentos se presentaron ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia para obtener este resultado? Sí, ha sido una lucha muy constante, muy sacrificada, y obviamente conjuntamente con la Asociación Víctimas 30S, al mando como presidente el ingeniero Óscar Ayerbe, se ha luchado en varias instituciones, se ha acudido, se han realizado varios plantones. Nuestras familias, luego de nosotros salir con libertad, nos unimos a la asociación y a la lucha diaria. Obviamente para esta revisión que se dio, se analizó nuevamente las mismas pruebas que presentó Fiscalía, y también se presentó pruebas de parte de nosotros, como la del peritaje balístico, que este peritaje lo realizaron en su momento, lo realizaron en el proceso, pero Fiscalía no tomó en consideración y simplemente guardó en el cajón de su escritorio. ¿Por qué lo guardó? Porque obviamente ese informe de peritaje hablaba en sus conclusiones de que nuestras armas no coincidían con las pruebas que tenía Fiscalía en ese momento. Entonces, obviamente, como no le servía para Fiscalía, guardó. Entonces, eso nosotros tomamos ahora para que se presente en esta nueva revisión y tengan conocimiento los señores jueces de lo que había pasado. Entonces, obviamente, al escuchar en revisión todos los testimonios, los descargos que presentamos, yo personalmente presenté mi descargo del rastrillo, donde se deja el arma de dotación, que obviamente inclusive le llevé al señor encargado del rastrillo para que dé su testimonio en la audiencia. Pruebas que sirvieron. Dijo en la audiencia que sí, mi arma fue ingresada. Pruebas entonces, que justamente sirvieron para su inocencia, señor Mullo. Perdón, no le escuché. Pruebas que justamente sirvieron y que dieron validez el tribunal para su inocencia de hoy. El tiempo se nos hace tan corto que quisiéramos poder extendernos, pero quisiera avanzar con otra pregunta al ingeniero Ayerbe. La Corte Nacional ya ha declarado la inocencia de otros policías. ¿Cuán importante ha sido esto por parte de esta institución judicial, justamente que está liderada con el presidente Iván Saquicela, que ya resolvió justamente él algunos casos de policías que estuvieron involucrados en el 30S? Señora Ayerbe, ¿usted considera que la justicia de hoy actúa con total independencia, sin amenazas del poder político, como en algún momento se lo dijo? Yo quisiera ser muy enfático en este tema. Hay que recordar que el 4 de junio del año 2018 tuvimos un caso muy, muy importante. Se juzgó a 64 militares de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional. Quien presidía ese tribunal penal de la Corte Nacional era Iván Saquicela. Él ha participado de manera directa en estos procesos y conoce a fondo el tema del 30S y sus injusticias, porque como juez tuvo también que participar en varios de los casos emblemáticos. La Corte Nacional de Justicia, a través de la presentación de la Asociación Víctimas 30S, hemos tramitado ya hasta la fecha 156 casos
que han sido declarados libres e inocentes. Nos falta todavía 6 casos importantes, recursos de revisión que afectan a 32 policías, y con eso cerraríamos todos los casos que tenemos pendientes por resolver, de tal manera que nosotros en todos estos 3 últimos años hemos visto un giro en cuanto tiene relación a lo que antes sucedía. Condenaban en primera instancia, ratificaban porque negaban las apelaciones y en casación siempre perdían. Todos los casos que la Asociación Víctimas 30S ha tramitado fueron procesados en las 3 instancias y todos estaban con condenas ratificadas, y obviamente los únicos recursos que nos quedaba era de revisión. Justamente sobre eso, ante ya estas sentencias que ya se dieron hace algún tiempo y la de hoy que se convierte en una sentencia justamente emblemática para ustedes, ¿qué acciones tomarán en contra del Estado y también en contra de los funcionarios? Hablemos de fiscales y jueces que condenaron injustamente a estas personas que hoy son declaradas inocentes, ingeniero Ayerbe. ¿Qué acciones tomarán en este sentido? Nosotros tenemos una posición absolutamente clara en el tema. Primero vamos a resolver los temas pendientes. Estamos seguros que este nuevo giro que tiene la justicia en la Corte Nacional, que ha permitido tener y realmente sustentar escenarios de justicia para los condenados del 30S, nos va a permitir hacer 3 cosas concretas. La primera, justamente aquí está Eduardo Mullo, Luis Guanataxi, Jesús Getacama y Giovanni Lazo, conjuntamente con Óscar Ayerbe, presentamos la denuncia a la Fiscalía General del Estado para que se inicie la investigación en contra de Rafael Correa por delitos lesa humanidad. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que actuar en este caso, y más aún cuando ahora han sido declarados inocentes. Por otro lado, tenemos nosotros como asociación que presentarle al país un informe integral y completo de todos los casos que hemos tratado en la justicia y que han tenido un éxito extraordinario. Hay que recordar que la asociación jamás cobró un centavo absolutamente a nadie. Los que fuimos perseguidos nos agrupamos, nos aglutinamos, conformamos la Mesa de Verdad y Justicia, conformamos la Mesa de Perseguidos Políticos, y por ende el país requiere y demanda que este informe se constituya en un documento que trascienda a las generaciones para que nunca más exista un 30S y la justicia independiente brille siempre en el país. Y yo quiero preguntarle al señor Mullo, bueno, usted en esta lucha de años y el haber pasado encerrado también, pues seguramente hoy al escuchar pues la decisión de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, pues a posterior, ¿usted piensa ya hacer una demanda al Estado, al expresidente, a los fiscales que estuvieron involucrados y que pues de alguna manera contribuyeron para que en su momento usted sea condenado? Bueno, sí, créame que el día de hoy es histórico y hasta ahora no asimilo la resolución que dieron los señores jueces. Claro que desde un inicio siempre fuimos inocentes y fui inocente y ahora se acaba con la inocencia que nos dan los señores jueces. Bueno, como le comenté, muy duro estar preso 6 años y salir con una prelibertad, presentarme una vez al mes 4 horas en la cárcel y tener en espalda el 30S para poder tener o acceder a un trabajo es muy complicado, es muy difícil con todo el daño que nos hicieron, nos acabaron con nuestras vidas. Y obviamente ahora, como dije en la mañana, es como volver a nacer, es como volver a vivir porque hay nuevas esperanzas, renacen las metas que teníamos propuestas. Y obviamente sí, lo que más anhelo es que me devuelvan mi trabajo. Justamente sobre poder eso, incorporarme a la Policía Nacional. Justamente sobre desde eso, donde eso yo le quería estaba preguntar. trabajando.
al ser declarado inocente, usted puede, pues, de manera inmediata también solicitar el reintegro a su institución, a la institución policial. ¿Lo va a hacer? Claro, por ¿Quiere supuesto. regresar a la policía pese a todo lo que he vivido? Por supuesto que sí, porque tengo yo mi dignidad y tengo principios, tengo valores que me enseñaron desde mi casa y mi anhelo es culminar como ingresé a la Policía Nacional, asimismo culminar mi vida policial con una jubilación que me lo merezco, porque el daño que nos hicieron, créame que así me dieran cuánto de plata, eso no va a recompensar el tiempo perdido, el tiempo de sufrimiento, de dolor, de tristezas que acarreamos en todo este tiempo, no va a ser, pero sí quisiera volver a la Policía Nacional y obviamente también se podría pensar no pensar, sino seguir en la lucha, como lo dijo el ingeniero Óscar Ayerbe como asociación, y que pusimos la denuncia. Lo que quisiéramos es que se haga justicia. ¿Justicia en qué? En que deben pagar y deben ir a la cárcel Rafael Correa, el fiscal Gustavo Benítez, Yalc, Galo Chiriboga, porque todos ellos fueron los que nos hicieron este daño. Y créame que hay una justicia terrenal y hay una justicia divina. Y eso no puede cambiar. Quiero cerrar rápidamente. ¿Cuál fue el peor momento que usted vivió en la cárcel o el peor momento en el que usted también reflexionó que no pudo pasar con su familia para cerrar esto y preguntarle? ¿Sigue confiando en la justicia? Bueno, el momento más difícil y duro es cuando me dieron la sentencia de 12 años. Y obviamente ya estando en la cárcel 6 años, créame que pasaron muchas cosas, como le mencioné. Mi hogar se destruyó, mi esposa me dejó, mis hijos que en su adolescencia de 12 años y 14 años que me necesitaban, yo ya estuve preso, no pude estar con ellos. A raíz de eso, mi madre ahora ella sufre de neuritis crónico. Claro, a raíz de todo este tiempo de sufrimientos, de tristezas, de ir a la cárcel en soles, sin aguas, ahora ella está enferma. Entonces son momentos que, como le dije, dolorosos, tristes, que nadie me va a devolver eso. Nadie me va a devolver eso. Y ¿qué más puedo decir? Lo único que quiero es que se haga justicia ahora sí en las personas que nos hicieron daño. Yo confío ahora en la justicia. Se siente un aire más limpio, más libre, y obviamente ya no hay esa presión que había antes de la prepotencia desde el gobierno en dar órdenes. ¿Para qué? Para que sancionen injustamente a las personas y obviamente ellos tener siempre la razón. Entonces yo, desde que ya se vio el cambio en las funciones judiciales, tuve siempre la confianza y lo demostraron ahora. Y bueno, lo demostraron ahora en darnos nuestra inocencia. Bueno, y hoy ha sido justamente declarado inocente usted y otros compañeros de la policía que fueron pues cuestionados, sentenciados en su momento a 12 años. Al ingeniero Óscar Ayerbe, muchísimas gracias. El tiempo se nos hace tan corto, quisiéramos seguir extendiéndonos en este tema porque hay muchos elementos que discutir y conversarlos, por supuesto, para que la ciudadanía entienda qué es lo que representa esta sentencia hoy en día. Muchísimas gracias, ingeniero Ayerbe, por habernos acompañado, también al señor Eduardo Mullo. Sabemos que esto no se va a poder recuperar de la noche a la mañana, pero que el encuentro con su familia, con sus seres queridos, pues sea lo más especial, por supuesto, con esta sentencia que hoy lo declara inocente. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta jornada informativa. Muchas gracias. Solamente un mensaje muy corto. El aplomo y la certeza con la que el juez Javier Guillén iba relatando paso a paso todos los eventos para que finalmente los jueces decidan que todas las sentencias anteriores fueron malhadadas y que por lo tanto ahora los declaraban inocentes. En ese momento creo yo que fue una de las instancias más extraordinarias que hemos vivido en este proceso. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Es momento de irnos a una pausa. Al regresar continuaremos con más noticias y también con más entrevistas.